Listo, muy bien, ya se ve ahora sí la pantalla por fin. Y como les comentaba, ya estamos grabando la clase para todos aquellos que pues no pudieron conectarse, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la destilación flash? Primero, como les menciono, la evaporación o destilación tipo flash, como lo queramos llamar, que es más conocida como evaporación tipo flash, vamos a tener que en esta modalidad, que es un tipo de destilación, se va a introducir esto que es el fluido o líquido con cierta presión y temperatura, donde más que nada el cambio de la presión es el que va a hacer que se logre una destilación. Entonces, va a haber una vaporización súbita por ese cambio de presión y esto va a hacer que se genere el cambio de fase. El cambio de fase pues no va a ser total, por eso es que vamos a tener una fase líquida y una fase vapor. Ya sabemos entonces que lo que estamos hablando de la destilación es la separación por medio de sus puntos de ebullición. Estos, al ser diferentes, digamos que tenemos al agua y tenemos al etanol. Entonces, si analizamos nosotros sus puntos de ebullición, que eso es una parte muy importante, vamos a descubrir que el punto de ebullición, tanto para el etanol como para lo que sería el agua, son distintos. Y con ello, pues nos van a ayudar a que podamos separar estos. Entonces, vamos poniendo aquí el punto de ebullición del etanol, que es de 78.37 grados centígrados, más o menos. Mientras que pues ya sabemos que el del agua pues llega a los 100 grados centígrados a condiciones de una atmósfera. Entonces aquí ya tenemos el primer punto, que es punto de ebullición o temperatura de ebullición. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué vamos a querer esa información? Pues la necesitamos porque con ello sabemos a qué temperatura va a convertirse ya en un vapor, ¿sí? O sea que esta es la temperatura a la cual hace un cambio de estado de agregación. Entonces, con esta información vamos a poder... No, Raúl, apenas tenemos menos de 3 minutos. Entonces, con esta información del punto de ebullición, sabemos a qué temperatura necesitamos, más bien qué calor o cambio de temperatura necesitamos para poder llegar de un líquido a lo que sería un vapor. Entonces, si se fijan, pues la diferencia estamos hablando de casi 22 grados centígrados. 22 grados centígrados, que va a ser ahora sí, si lo hablamos, un mundo de diferencia, pero que nos va a permitir hacer la destilación de un alcohol junto con el agua. Sin embargo, existe cierta problemática con el etanol. El etanol y el agua forman un azeótropo. ¿Qué es un azeótropo? Pues un azeótropo es aquella sustancia que a cierta concentración, o mezcla de sustancias más bien serían, que a cierta concentración va a provocar que no se puedan separar estas sustancias, ya que se van a comportar como una misma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podremos explicar? Entonces os explico con una imagen. Aquí, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo el punto de ebullición contra el porcentaje de masa. Entonces, aquí cómo vamos a manejarlo es que conforme nosotros cambiemos la concentración de cada uno de los componentes, que uno es etanol y otro es agua, vamos a tener también un cambio en su punto de ebullición. Nosotros sabemos que el agua pura pues ebulle a los 100 grados centígrados, mientras que el etanol puro empieza a ebullir por ahí de los 78.5, como lo habíamos anotado aquí en la presentación, que dijimos que son los 78.37. Aquí lo toman por la gráfica en 78.5, pero estamos pues en la misma sintonía. Entonces, esos 78.5 supuestos nos van a decir que a esa temperatura ebulle el etanol.
Pero tenemos todo esto de diferencia que son los 22 grados centígrados, casi 22. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza? Si nosotros elevamos la temperatura a los 78.5, 80 grados todavía, estaremos teniendo ebullición de lo que es el etanol solamente, dejando el agua en lo que sería el recipiente donde estamos realizando esto. Pero conforme va disminuyendo las concentraciones o van modificándose, también se irá modificando su punto de ebullición. Entonces imagínense que estamos haciendo que la concentración del etanol se modifique y por lo tanto pues esté más concentrado. Va a llegar a un punto que son los 95.6% de etanol, en donde tanto el agua como el etanol van a tener el mismo punto de ebullición. Por eso es que sabemos que no podemos llegar más allá del 95.6% de etanol por medio de destilaciones. Si nosotros intentáramos aumentar la temperatura para tener esa ebullición donde separemos solamente el etanol, pues veremos que es el mismo punto, no podemos moverlo. Si nosotros cambiamos la temperatura, pues no importa. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición a esas concentraciones será 78.2 según la imagen, que eso pues lo veremos más adelante cómo calcularlo, y por lo tanto ya no podremos hacer separación. Es por ello que todos los que ya hayan escuchado sobre lo que es el etanol anhidro, no lo podemos realizar por medio de destilación. El etanol anhidro, como su nombre lo dice, sin agua, necesitamos conseguirlo primero al 90 y, ¿qué habíamos dicho? 95.6%. Y posteriormente, después de estar este 95.6%, ahora sí necesitamos quitarle esa humedad restante. ¿Y cómo se puede eliminar esa humedad restante? Pues se pueden usar ciertos componentes de secadores. ¿Qué sería esto? Pues usar, en el caso de algunos materiales naturales, están las zeolitas, que eso no es más que unas piedritas que van a absorber humedad y pues estas van a tender a disminuir en la concentración de humedad. Le voy a poner aquí humedad como una H así, y por lo tanto a incrementar la concentración de etanol. Pero hay otras formas, también hay ciertos polímeros que ayudan a esto. Ustedes se han fijado de repente en los desecadores que está la charolita y tienen unas perlitas que se ven como de plástico. Esos son ciertos polímeros que tienden a absorber la humedad y con ellos podemos eliminar esa humedad, pero hasta ciertas concentraciones. Entonces aquí pues va a haber que revisar muy bien cuál es el sistema, si va a ser un sistema en continuo, si va a ser un sistema en batch, para poder controlar esta pérdida de humedad. Y pues para lograr un etanol anhidro se considera como al 99.9% aproximadamente. Entonces, ¿para qué se va a usar este? Pues hay muchas aplicaciones. Inclusive en lo que es como combustible, pues recuerden que para hacer una combustión, pues necesitamos combustible, necesitamos un comburente y necesitamos energía. Entonces, comburente, pues siempre lo vamos a tener como el oxígeno. La energía, pues la va a ser una chispa, algo que sea energéticamente viable. Y pues el combustible, vamos a tener muchos, ¿sí? Y esto pues sería el etanol. Pero el etanol, pues desde concentraciones entre comillas bajas, podemos usarlo como combustible. Sin embargo, el que se conoce como se me falta el nombre, como etanol combustible, así, o etanol anhidro también lo conocen, que exactamente no es anhidro, pues ya se considera por ahí del 98%. Entonces ya con esto, pues puede ser utilizado en motores u otras aplicaciones.
Entonces, como les digo, esto es la destilación, todo lo que llevamos con respecto a la separación de dos líquidos, separación líquido-líquido, lo voy a poner aquí, en donde pues estamos aprovechando los puntos de ebullición distintos. Con esto es como vamos a realizar la separación. Entonces, ahorita vamos a continuar explicando cómo se da esta evaporación tipo flash, solamente que aquí les menciono que va a haber de la destilación flash dos resultados. Va a entrar una alimentación que va a ser un líquido y van a salir dos alimentaciones, una líquida y otra en fase vapor. Eso es lo que va a suceder con esto que vamos a conocer como destilación tipo flash. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a las generalidades? No sé si esté quedando correcto todo. Excelente. Entonces, pues vayan haciendo sus apuntes y ahorita continuamos como siempre, ya saben.
¿Se dejó de proyectar, Oscar? Déjame ver porque aquí me sale como que sí, pero ahorita les vuelvo a compartir para si es algún problemilla de conexión o algo así. A ver, ahí ya está proyectándose otra vez. Ok, muy bien. Entonces, esperemos que ya no suceda. Sí, no te preocupes, no te preocupes.
De mi parte, listo, profe. Excelente, entonces ahorita continuamos ya con los temas que vamos a estar viendo esto de la destilación tipo flash. Entonces, nada más demos unos minutitos para que terminen los compañeros y continuamos. Excelente, entonces vamos continuando con el tema. Y ahorita hablamos generalidades de lo que es la destilación tipo flash o evaporación tipo flash. Y pues vamos a continuar con este tema. Entonces, aquí nos dice que la destilación pues está gobernada por la diferencia de volatilidades, que es esta parte también de la que hablábamos de los puntos de ebullición. Una cosa pues es su punto de ebullición y otra cosa son las volatilidades. ¿Qué nos quiere decir la volatilidad? ¿Qué tan fácil es que se evapore? La sustancia más volátil entonces va a ser aquella que tenga el punto o de ebullición o temperatura de ebullición más bajo. Entonces, punto de ebullición más bajo será la sustancia más volátil. Es el primer punto que vamos a ver. Digo, lo vamos a checar ahorita que estemos trabajando con la hoja de Excel, pero quiero que sepan bien esta parte para que puedan identificar. El vapor que sale de la parte superior de este destilador contiene en mayor proporción el compuesto de mayor volatilidad. O sea que vamos a tener la entrada a lo que es un destilador tipo flash. Y por la parte de arriba saldrán los vapores. Déjenme ponerlo bien con una V así. Y por la parte de abajo saldrán los líquidos. Entonces, en mayor proporción o la concentración mayor será aquí la sustancia más volátil. Mientras que aquí la menor concentración que tendremos será de la sustancia más volátil. Y por lo tanto, la que se tendrá en mayor medida será la concentración de la sustancia menos volátil, al revés que acá. Acá la que menos se encuentra es la concentración de la sustancia menos volátil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la volatilidad. Al tener alta volatilidad, esa sustancia se va a evaporar más que lo que sería la menos volátil. Sin embargo, esta también va a tender a evaporarse porque sabemos que lo que es la presión vapor va a ser parte de todo esto, va a ser qué presión o qué tanto se va a evaporar una sustancia a una temperatura ambiente o una temperatura determinada. También nos dice, cuando se requiere calcular el equilibrio líquido-vapor que se produce en un proceso de destilación, se realiza un balance de energía en el destilador. Aquí nos menciona solamente como balance de energía. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Una que va a ser la energía y otra que va a ser la masa. De aquí, el principal que vamos a tomar es
el balance de masa. Después vamos a tomar el de energía. ¿Por qué? Porque el de energía depende de la masa que estemos implementando. No es lo mismo, pues, tratar de evaporar 1 litro de agua que tratar de evaporar 100,000 litros. Si se acuerdan, cuando veamos propiedades que no importaban la masa que estábamos tratando, iba a ser la misma propiedad, y otras que sí importaba. Aquí sí nos va a importar cuánta masa es, porque no estamos hablando de algo que vaya a cambiar. Sabemos que el agua va a evaporarse a los 100 grados centígrados, pero lo que no sabemos es cuánta energía necesitamos para llegar a esa temperatura, y mucho menos para que cambie de estado de agregación. ¿Por qué? Porque, como les digo, depende de la cantidad de masa. Entonces, ¿cuál es nuestro principal balance de masa? Pues este que vemos aquí. Pero, ¿quién es quién en esta ecuación? Nosotros vamos a tener primero una alimentación que es llamada F. ¿Por qué es llamada F? Por su nombre en inglés, que sería feed. Y pues tenemos el vapor y el líquido, liquid. Entonces, ahí es donde vienen esos nombres o por qué les pusieron esas letras. Entonces, aquí tenemos ya la entrada, que es F, y va a ser igual a lo que sale como vapor más lo que sale como un líquido. Y recuerden que al tener un balance de masa, pues tenemos también la conservación de masa. Por lo tanto, pues no podemos tener que entren 20 kilos y de repente que salgan nada más 18. O que entren 20 y que salgan 50. Pues no vamos a poder tener eso porque se estaría incumpliendo lo que sería nuestra regla de conservación de la masa. Pero también, además de todos estos componentes, si lo más bien de estos bases, si lo ponemos en grandes escalas, el balance de masa también se divide en otros, que sería el total y el de componentes. El de componentes, pues nos habla de cada uno de los componentes de esa mezcla. Que si hablamos, ejemplo, para lo que estábamos diciendo, agua y etanol, pues estos dos serían ejemplos de componentes. Cada uno se va a encontrar en una concentración distinta y por ello debemos de hacer ese balance. Pero ese balance, ¿cómo está realizado? Yo creo que la mayoría ya sabe cómo se realizan los balances, pero vamos explicando de una forma más amplia. Tenemos el balance general que ya nos habla sobre la alimentación y cómo esa alimentación se va a distribuir en las salidas que existan. En este caso solamente existen 2. Si tuviéramos 5, pues estarían tomando las 5. Entonces, una vez que tenemos ya el balance de masa, necesitamos saber el de componentes. Que digamos que tenemos agua, pues sería la entrada de agua o la composición de entrada del agua, o lo que sea la fracción del agua, que aquí lo mencionan como ZI, que nosotros le podemos poner cualquier otro nombre, nada más identificar de qué se trata. Ejemplo, aquí le pongo ZH2O, y esa es mi fracción de agua de entrada. Lo voy a multiplicar por lo que sería mi alimentación, y tendría aquí ya cuánto tengo de agua entrando. Porque recuerden, la fracción por la masa me da una masa de un componente específico. Ahora, ya que tengo esto, pues ya tengo el lado izquierdo, por así decirlo. Si lo dividiera de esta forma, el lado izquierdo ya está. Ahora me falta el derecho, que también me habla sobre las salidas, que en este caso sería el vapor, por la concentración que contiene el vapor, que recuerden que para vapores se usa la letra Y, y vamos a ponerle como subíndice del componente del que se trate. Y subíndice H2O. ¿Por qué? Porque estamos tomando en este caso al agua, y por lo tanto eso es lo que estamos verificando de balance. Pero no es la única salida que tenemos. Tenemos también como líquido. Entonces le vamos a sumar aquí líquido por la composición o la fracción del agua en el líquido. Y aquí tendríamos ya nuestro balance, que sería lo mismo para los demás componentes. Solamente cambiaríamos por las concentraciones o fracciones, que en este caso no la llamaríamos H2O, tendríamos que llamarla etanol o ET,
y con eso ya estaríamos cumpliendo con balance de masa general o total y balance por componentes. Sin embargo, nos dice cuando una mezcla o una solución están en equilibrio termodinámico, se refiere a que las propiedades macroscópicas no cambian con el tiempo. Ya estamos en el equilibrio, por lo tanto no van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esté fuera de ese equilibrio que fuera a distorsionar el mismo equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a usar para representar este equilibrio? Pues hay unas constantes de equilibrio que le vamos a llamar KI o K subíndice, dependiendo del componente que estemos hablando, que están definidas como lo que sería una fracción del vapor entre su fracción del líquido. Esta es la definición de la constante de equilibrio. Y pues aquí nos presenta el despeje para poder obtener la fracción de vapor que nosotros necesitamos, porque es muy fácil conocer las composiciones de los líquidos, las podemos ver, las podemos medir. Sin embargo, de un vapor por su mismo movimiento va a ser un poco difícil. Entonces, en este caso, la composición tanto del vapor como del líquido, al restarlas, tiene que darnos 0. ¿Por qué? Porque sabemos que la fracción de y tiene que ser 1 y la de xy también tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en total, en el vapor, pues tiene que existir un 100% de componentes y en el líquido también. No puede desaparecer aquí masa, no pueden desaparecer componentes. Entonces, ¿qué pasa con el flash isotérmico? El flash isotérmico también obedece este criterio de equilibrio, pero para su solución necesita otro tipo de parámetros. Dentro de los que toma, pues la composición de entrada, la constante de equilibrio, la concentración, por así decirlo, o lo que sale en el vapor y lo que sale en el líquido. Bueno, en este caso es tomar la alimentación. Para poder cumplir esta ecuación, entonces, pues debemos de tener cada uno de sus componentes, que ahorita vamos a ver cómo implementarlo. Entonces, resumen, lo más importante de aquí es las temperaturas, las concentraciones y pues realizar todos los balances de masa que necesitemos. Los balances de energía los llevaremos después a cabo porque ahorita lo que queremos determinar es qué va a entrar, qué va a salir. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que son muchas ecuaciones, pero la verdad es de que ya ahorita que las empecemos a utilizar va a ser más sencillo. Sí, dime, Oscar. Profe, cuando usted se refería a que solamente puede existir uno, ¿se refiere a un solo elemento con un solo estado de materia? ¿O a qué se refiere? A uno solo, no me acuerdo si, bueno, no sé si dije algún contexto aparte de, porque así como uno solo, no sé a qué me refería, la verdad, ahorita, porque en cuanto a uno solo era, según yo, a esta parte, que lo que nos refiere es solamente que va a existir vapor o va a existir líquido, por eso es que tenemos uno, en donde pues sabemos que el vapor pues puede estar compuesto por agua, puede estar compuesto por etanol, le podríamos poner aquí hasta CO2, nitrógeno, etcétera, pero al final de cuentas todos esos componentes van a dar un todo, o sea que van a dar un 100% y cada uno de estos va a tener una concentración. Eso es por lo que vamos a estar representando como un 100% en cuanto a cada uno de los componentes. Entonces digamos que tenemos Y CO2, Y nitrógeno, Y oxígeno, y todos estos, la sumatoria, pues nos tiene que dar igual a 1, o lo que sería 100%. ¿Por qué? Porque recuerda que hablamos de fracciones en este caso, pero por eso es que nos dan en cada uno de las fases, nos va a dar un 100%, porque no podemos aquí estar despreciando algún componente. Entonces, si no encontramos este 100% y nos quedara en 0.96, pues aquí ya sabemos que están mal nuestros cálculos,
Si aquí me sale, en vez de 1, me sale el 1.04 y dices, ah, es que ya encontré aquí el punto 04 que faltaba, pues no, tampoco puede ser posible eso. Eso es lo único que sí hay que checar, que siempre se cumpla esto y que siempre se cumpla esta sumatoria. Ambos tienen que ser el 100% y por lo tanto se anulan una con otra. Pero eso ahorita lo vemos matemáticamente para saber cómo expresarlo. No sé si sea de esa parte donde me refería o tal vez dije otra cosa que me estaba refiriendo al 100% a que es uno solo. No, sí, sí era eso, profe. Sí era eso. Ah, ok. Sí, es nada más esa cosa, porque te digo, siempre vas a tener en las dos fases pues un 100% de algo y las fracciones tienen que representarte ese 100%. No puede que de repente se te olvide, no sé, tengas tres componentes y se te olvidó calcular uno que es muy pequeño y por eso sea que te esté dando casi el 100%, pero te queda así como 0.98. Entonces, 0.02 corresponde a algo. Y muchas veces se va o se tienen ciertos errorcitos por lo que son las cifras significativas, pero en este caso, pues hay que tener cuidado y usar por lo menos tres cifras significativas para poder hacer los cálculos. Porque recuerden que estas tres cifras significativas, al convertirlos a porcentajes, pues van a tener gran importancia. Entonces, pues ya saben, vamos haciendo apuntes de esta parte y cualquier duda que salga me dicen. Cuando terminen, pues continuamos con este tema. Sí, profe, gracias. No hay de qué.
De mi parte, listo, profe. Excelente, entonces ahorita nada más que terminen tus compañeros y continuamos con este tema que ya se está poniendo un poco más interesante. ¿Cómo van todos? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe. Muy bien. Entonces, ahorita continuamos ya con este tema que, pues como les comento, hay muchas cosas que hacer, pero no es difícil así como se pensaría.
Listo, muy bien. Entonces, pues vamos continuando. Y pues ya vimos los principios de las ecuaciones para destilación. Y aquí me van a decir por qué hay uno de equilibrio y otro de flash isotérmico en donde pues es diferente esta ecuación. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, primero hay que definir qué es ese flash isotérmico. Y nos dice que el cálculo del flash isotérmico bifásico, o sea que nada van a existir dos fases, no vamos a tener una tercera, es un cálculo básico en la introducción a los procesos de separación. Y en él se ingresa una corriente fluido a un tanque, que en este caso pues será de calentamiento, y nos dice por un flujo de calor en el que se obtiene corriente de salida por cada fase presente en el sistema. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un precalentamiento. Aquí, este precalentamiento. Y va a salir a alta temperatura nuestro fluido, que después va a caer en una válvula que va a hacer que caiga la presión. Recuerden que estas válvulas es por eso que vimos un poco de lo que eran las válvulas de Joule-Thomson. ¿Sí se acuerdan de las válvulas de Joule-Thomson? Sí, muy bien. Entonces acuérdense que esa válvula que le vamos a llamar JT o Joule-Thomson o de caída de presión, lo que hacían era que la presión disminuía y con ello también la temperatura, que tendían hasta congelarse estas válvulas. Entonces, al caer la presión, no se acuerden, o es que no me acuerdo si vimos ese video o no, que cuando alcanzábamos el punto triple, teníamos ahí la existencia de los tres estados de agregación. Entonces, si en un depósito, digamos que teníamos en este depósito agua y bajamos la presión, pues vamos a tender a que esa agua se empiece a evaporar, empiece a ebuir. ¿Por qué? Por esta caída de presión. Y esto mismo es lo que va a suceder con la destilación flash. Nosotros vamos a aumentar la presión, en este caso, también aumentamos presión y temperatura, y la liberamos a una línea que tiene una válvula de Joule-Thomson, que va a ser disminución de temperatura y presión, y por lo tanto, al disminuir la presión hasta cierto punto, vamos a causar esta destilación o esta evaporación. Así haremos presente lo que es la fase de vapor y la fase líquida, en donde ya saben, tenemos composición distinta para cada uno de sus componentes, tanto en la fase vapor como en la fase líquida, porque aquí de repente vamos a hacer cálculos y que nos diga de repente un ejemplo que la Y1 es igual a 0.69 y de repente vemos que la Y2 es igual a 0.31 para completar el 1. Entonces la sumatoria de Y, esto me da igual a 1. Pero esto no quiere decir que la misma concentración se va a encontrar aquí abajo, porque puede, ejemplo nada más, que X1 sea igual a 0.13, mientras que X2 pues me diga que es igual a 0.87. Entonces, fijan, no se parece nada la composición de esta a esta. Sin embargo, ambas suman 1 y pues tienen sus composiciones independientes. Entonces, este es nada más un ejemplo, no es nada así como que salga de los cálculos ahorita, pero sí quiero que quede claro esa parte, que no porque tengamos una composición ya determinada o que hayamos obtenido por cálculos, en el vapor va a tener la misma composición en el líquido. Van a ser diferentes en cada una de las salidas, así como en la entrada, porque puede que en este caso en la entrada tengamos un Z1 igual a 0.52 y el Z2 pues ya saldría aquí, por ejemplo, como 0.48. Entonces, se fijan, ninguna coincide, que este nada más así como un ejemplo rápido, pero lo vamos a ver ya dentro de los ejemplos matemáticos. Entonces, ya saben, flash isotérmico, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que pues la temperatura aquí en este punto
se va a conservar desde aquí hasta la salida. Vamos a tener la misma temperatura y por eso es llamado isotérmico. Sin embargo, eso no quiere decir que desde aquí sea la misma temperatura hasta acá. ¿Por qué? Porque recuerden que va a tener este precalentamiento en donde vamos a lograr que aumente su temperatura. Lo que estamos hablando es ya cuando está en el destilador, porque ahí es donde va a encontrar su equilibrio. Entonces, eso es el porqué de el flash isotérmico. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Profe, esa Sí, circunferencia que se encuentra antes de las llaves de paso es lo que le llama, ahí se me fue la palabra, ¿la llave de qué era? La llave, la válvula de Joule-Thomson es esta que vemos aquí, esta de aquí. Este circulito es un calentador nada más. Ah, ok. Entonces, las llaves de paso que está ahí en esas flechas son las que le llama llave de Luis Thompson, John Thompson. Joule-Thomson, ajá, John Thompson, ok. Ok, nada más para sí, hacer un esquema bien rápido y apuntarlo. Gracias. sí. Ahí espero que se vea más o menos cómo escribe, pero es Joule-Thomson. Y sí, este es nada más de que nos maneja la teoría de que al momento de pasar por esta válvula, por la geometría que contiene, va a caer presión y temperatura. Parte listo, profe. Excelente, entonces ahorita
continuamos con eso. Nada más que tus compañeros terminen y seguimos. Muy bien, Michelle, ahorita entonces vamos continuando con esto. Ya supimos cómo más o menos se va a estructurar todo lo que tenemos de información, pero pues vamos a ver cómo se calcula esto del flash isotérmico. Y para ello hay una metodología que se llama la ecuación de Raj-Forrest. Se me fue cómo se escribe esto, pero es Raj-Forrest. Y en esta ahorita lo vamos a ver más adelante, de todas formas el nombre. Se sigue una metodología dada, donde pues vamos a hacer una metodología iterativa. ¿Qué significa para todos los que ya llevan métodos numéricos, todo eso? ¿Qué significa que sea una metodología iterativa? ¿Me podrían decir? Bueno, aquí iterativo, recuerden, viene de iteración. Al momento que hablamos de iteración es algo que se va a volver a realizar, que se va a volver a repetir. ¿Qué quiere decir esto? En los métodos numéricos se usan mucho estas metodologías iterativas para encontrar el resultado o el equilibrio de un resultado. Entonces, se utilizan para poder llegar a una aproximación del resultado y con ello asegurar una respuesta. Entonces, aquí lo que vamos a tener, pues va a ser una entrada, un flujo de entrada, vamos a tener una composición de entrada, temperatura y presión. Pero algo que de repente es el problema es obtener la temperatura o presión, dependiendo de lo que estemos buscando, del sistema para ese equilibrio que deseamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular una constante de equilibrio a una temperatura y presión determinados que vamos a nosotros suponer, y vamos a suponer una phi. ¿Qué es esta phi? Esta phi es cómo se va a evaporar esa sustancia. Es ¿cómo podríamos decirlo? Un porcentaje de evaporación. Eso es lo que significa esa phi. Entonces vamos a suponer que tiene un 50% de evaporación y por lo tanto vamos a empezar a calcular esas funciones de phi, que es esta función de Raj-Forrest, que está representada como ZI por 1 menos KI, todo eso entre 1 más phi por KI menos 1. Aquí todo tiene significado, ya vimos que es cada cosa, pero esta ecuación de Raj-Forrest lo que nos dice es cómo va a darse esa evaporación. Entonces, con esa información vamos a calcular tanto la función de Raj-Forrest como la derivada de la función de Raj-Forrest, que ya la tenemos aquí, no ocupamos derivar otra vez, y vamos a calcular un nuevo valor de phi. El valor de phi va a estar determinado como phi menos la división de la función de Raj-Forrest entre su derivada, que sería así como un error más o menos, pero no exactamente, ¿sí? Aquí se define de otra forma una separación, pero el error sí lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular de esta manera, donde tenemos el valor de phi nueva, o sea, la que obtenemos nosotros de todas estas ecuaciones, menos el valor de la phi propuesta. Todo eso entre el valor de la phi nueva que obtuvimos en las ecuaciones. Ese valor, teniendo solamente como absoluto,
nos daría cuánto error estamos cometiendo al momento de calcular. Si este valor, déjenme aquí se lo subrayo porque es muy importante esto, si este valor es menor o igual a 0.001 o 1 por 10 a la menos 3, tenemos ya la respuesta. Y por lo tanto, ese valor de phi nueva sería igual a nuestro porcentaje de evaporación. Entonces, ya podemos usar todas estas ecuaciones para obtener los datos que queremos, como es la masa de vapor que vamos a obtener, o sea, cuál va a ser el flujo de salida de vapor, que sería este porcentaje de evaporación por F, que si tenemos el 50% de evaporación, digamos, pues sabemos que va a ser el 50% de F. Si tenemos 30% de evaporación, significa que solamente se evapora el 30% de F. Ahora, ya que tenemos el valor de F y de V, vamos a determinar el de líquido o L. Teniendo esos dos valores, podemos calcular ahora sí las composiciones de XI y YI, que acuérdense, es para cada uno de los componentes. Tenemos 3 componentes, pues tenemos que calcular XI para el componente 1, para el componente 2 y el componente 3, así como YI también componente 1, componente 2 y componente 3. Entonces, estas son sus ecuaciones que van a darnos como resultado los valores deseados. Y esta metodología, como les digo, pues es para el cálculo de la ecuación de Rutherford-Rice. ¿Qué pasa si este error no es el que necesitamos? Si tenemos un error que es mayor al 0.001 o al 1 por 10 a la menos 3. Si esto no es correcto, o más bien es mayor que, tenemos ahora que tomar ese valor de phi nueva y suponerla como el valor de phi inicial. Sí, esta phi nueva ahora sería phi solamente. Y tendríamos que volver a hacer todos los procedimientos para llegar de nuevo a un valor distinto de phi nueva. Así vamos a estarlos comparando y al final de cuentas nos van a salir valores muy parecidos tanto de phi como de phi nueva y tendremos que tener con eso un error menor al 1 por 10 a la menos 3. Hasta aquí, no sé si ya quede un poco claro cómo se va a hacer la metodología o si haya dudas. Excelente, entonces hacer sus apuntes, cualquier duda que tengan ahorita que estén haciendo apuntes, me dicen y pues la resolvemos. Profe, Sí, dime. en el recuadro azul que dice solución, ¿me puede decir cuáles son los últimos valores que están en la fórmula que creo que dice YI? Es que no alcanzo a ver muy bien qué letras son. Sí, ahí ahorita se los voy a poner mejor aquí en grande para que los vean todos. Déjame, ahorita lo escribo. Bien, ¿qué resultados son los que vienen aquí para que se vean bien? Nos dice que B es igual a esa phi por F, después nos dice que L es igual
AF menos V, y nos pone también lo que es el valor de XY. XY la determina como ZI entre 1 más phi por KI menos 1. Esta es para XY. Ahora para YI tenemos la fórmula que dice KI por XI, que era la que ya habíamos visto en los apuntes anteriores. Pero estas dos son las que vamos a utilizar, muy bien, estas cuatro fórmulas, una vez que obtenemos el valor de phi. Entonces, acuérdense que primero tenemos que obtener el valor de phi y después de eso ya podemos proceder a obtener esos resultados. Vale, profe, gracias. No hay de qué. De mi parte, listo, profe. Excelente. Muy bien, pues aquí ya como ven, ya estamos viendo la teoría matemática, que ahorita la vamos a poner a prueba en lo que sería ya toda esta parte del cálculo del flash. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros pues una alimentación, una composición de entrada, y con todo esto pues podemos determinar el equilibrio a partir de todas estas fórmulas. Pero pues ahorita que terminen ya de apuntar, seguimos con esto.
¿Cómo van? ¿Ya está listo su apunte? Excelente, entonces pues vamos continuando con esto y pues lo que vemos es lo siguiente, donde tenemos ya un pequeño ejemplo de cómo vamos a tener las cosas en diagrama. Sabemos que tenemos una alimentación, una composición de entrada. Cuando son bicomponentes, recuerden que solamente se muestra un solo componente. Por consiguiente, el componente número 2 es lo que resta del 100%. Entonces vamos a encontrar que el diagrama solamente nos va a mencionar ejemplo del etanol y el agua, lo que sería la entrada, la composición de entrada del etanol, la composición de vapor del etanol o la composición de valor del líquido, bueno, del etanol en el líquido. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar descrito. Recuerden que el balance global es el que vamos a realizar primero. Después vamos a realizar por componentes. Vamos a buscar también el equilibrio, que sería esa K. Y vamos a poder también determinar las fracciones vaporizadas, que eso es esta phi que encontramos, que nos va a decir esa phi cuánto vapor se evaporó de la alimentación. Entonces, eso vamos a poder tener en porcentajes, en fracciones, etcétera. Y esta va a variar desde 0 hasta 1, donde el valor de 0 significa que todo es líquido saturado, no se está produciendo vapor saturado, y 1 significa que la totalidad es vapor saturado. Eso sería a grandes rasgos las cosas que tenemos que tomar en cuenta para la destilación flash, sea isotérmica o de otro tipo. Entonces, aquí coloquen este diagramita que ya le está dando resumen para los otros tipos de destilación y donde podemos poner todo lo que vamos a necesitar y vamos a encontrar en los diagramas. Cuando hayan terminado me dicen y continuamos con todo eso.
De mi parte, listo, profe. Muy bien, ahorita continuamos entonces.
¿Cómo van? ¿Listo? Excelente, entonces vamos continuando con esto. Y pues aquí ya empieza a verse cómo se resuelve la ecuación de Rashford-Rice para llegar al punto donde tenemos la definición de XY. Entonces nos dice que a partir de lo que es nuestro balance por componentes, pues metemos la definición de equilibrio que es para Y. Lo sustituimos y pues estamos obteniendo esta ecuación que vemos aquí, que nos dice que F por ZI es igual a L por XY más el vapor por la constante de equilibrio por XY. Entonces, fijan, aquí ya estamos dejando en función de esta XY. Pero esa L también se puede sustituir por F por V para que tengamos ahora con respecto a V. Entonces, podemos de aquí despejar y dejar como F menos V por XY, que es de lo que estamos sacando aquí de esta XY, más V por KI por XY. Ahora, si empezamos a ver qué términos son iguales aquí, pues vemos también que esta XY es igual en ambos términos, separamos y podemos llegar a tener esta ecuación donde nos dice que F por ZI es igual a esta XY, que ahora está interviniendo en los dos términos, por F más V, pero V está siendo multiplicada por KI menos 1. Y si vamos ahora al término de este phi, vemos que para que uno de estos términos se parezca a phi, tenemos que dividir todo entre esa F, donde se eliminaría esto. De aquí quedaría todo eso entre F, que al distribuirla, pues tendríamos F entre F igual a 1, más V entre F, que ya tendríamos ahí la definición de phi. Entonces, al final de cuentas, tendríamos que ZI es igual a XY por 1 más phi por KI menos 1. Y esto nos da como resultado que al despejar XY, tendríamos la ecuación que podemos describir para el equilibrio en los componentes de la fase líquida. Es como les digo, solamente es así una solución de cómo se obtuvo la ecuación, pero pues ya con esta, haciendo otras interacciones, podemos obtener ya lo que sería la ecuación de Rashford-Rice, que aquí si se fijan, pues seguimos haciendo otras adecuaciones, otras simplificaciones, y obtenemos al final de cuentas la ecuación de Rashford-Rice, que esta es lo que nosotros tenemos como F de phi, y es la que vamos a llegar a utilizar para obtener el equilibrio. Al momento que pues la derivamos, vamos a obtener esa derivada de la ecuación de Rashford-Rice que estaremos también utilizando. Pero como les digo, esto nada más es para demostración, no tiene gran importancia. De todas formas, en las diapositivas van a encontrar esta parte, y pues para llevar un apunte no es necesario, simplemente es para que lo sepan. Entonces, a partir de aquí, que es esta metodología que ya estuvimos hablando, vamos a realizarlo en Excel para un ejemplo, que es este ejemplo del flash isotérmico para lo que sería benceno, tolueno, gileno. En este caso, si ven, no es bicomponente, este es multicomponente. Tenemos componente 1, componente 2 y componente 3. En este caso, vamos a utilizar forzosamente la ecuación de Rashford-Rice. ¿Por qué? Porque se acuerdan, hubo dos ecuaciones que les presenté para poder solucionar lo que eran el flash isotérmico. Sin embargo, Rashford-Rice es muy utilizado cuando hay más de dos componentes. Pero en este caso es
lo más usado. Entonces vamos a utilizar Write4Ice. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2 componentes, pero vamos a ver cómo vamos a interactuar con cada uno de ellos. Entonces, vamos abriendo Excel en el flash isotérmico. Y esta es la hojita que ustedes tienen que tener. Esta en donde viene benceno, tolueno, gileno. Y se fijan, en nuestro ejemplo es lo mismo, benceno, tolueno y gileno. Entonces, aquí cómo funciona, pues es muy simple, tenemos que poner cuál es la concentración, bueno, más bien cuál es el flujo de entrada, que viene en kilomoles por hora, y en nuestro ejemplo también viene en kilomoles por hora, que son 100 kilomoles. Entonces verifiquemos eso, aquí viene 100 kilomoles, viene una concentración de benceno, tolueno y gileno, que aquí nos marca 60, 25 y 15, entonces hay que ponerle aquí 60, 25 y 15. Aquí mucho ojo. En esta parte ya viene delimitado como un porcentaje. Si ustedes esto lo toman como una celda con un formato general, pues le va a decir que es el 0.6, no el 60%. Entonces, distinto. Aquí van a usar ustedes las fracciones más que nada para el cálculo manual. Pero como nosotros somos flojos para hacer cálculo manual, pues simplemente vamos a checar estos datos. Aquí ya tenemos las composiciones de entrada para este sistema. Tenemos que colocar también la presión y la temperatura, que esa la sacamos también de nuestro problema. Nos vamos y si se fijan, aquí ya viene la presión y la temperatura. Sin embargo, ¿qué es lo importante de aquí? Que tenemos que checar en qué unidades estamos colocándolas y si corresponde a lo que tiene nuestro sistema de Excel. Entonces vemos presión, 1 atmósfera, si corresponde, temperatura 98 grados centígrados, no corresponde, entonces hay que cambiarla, no son 98, son 100 grados centígrados. Entonces regresamos al Excel, le ponemos 100 grados centígrados y aquí se fijan, están cambiando ciertos valores. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos las constantes de Antoine, que aquí nos van a servir mucho. Y si se acuerdan, pues tenemos la constante del benceno y del tolueno, pero falta la del sileno. ¿Cómo van a estar acomodadas? En la misma forma que estén acomodadas acá arriba. Por lo tanto, tengo que buscar yo la de sileno. ¿Y de dónde voy a sacar esos documentos o esa información? Pues tengo que abrir mi hoja que se llama B-Documents o mi libro que se llama B-Document, donde vienen las constantes de Antoine para los líquidos, para las sustancias. Y aquí vamos a buscar el O-gileno. Entonces, le vamos a apretar aquí en buscar, buscar otra vez, y vamos a buscar el O-gileno. Y se fijan aquí, lo anoté mal porque en inglés viene como O-silene con una Y. ¿Y dónde voy a tomar? Voy a tomar desde el nombre hasta la constante C. Esta es la constante A, constante B y constante C. Entonces, copio esos datos, me voy a mi hoja otra vez y aquí los voy a pegar. Los pego, se fijan, pues no tiene la misma, ¿cómo se llama? El mismo formato, lo puedo dar, si yo quiero que sea bonito, simplemente copio, pego, copio formato, pego formato, vuelvo a copiar formato. Aquí se fijan, está mal un dato. ¿Que estoy mal? Que estoy colocando el nombre. Este no lo tengo que colocar, entonces simplemente lo que voy a hacer es borrar estos datos. Esto lo pongo como control C y los pego aquí otra vez. Ya los tengo, pero lo que voy a tener de error es esto. Al momento de haberlo pegado, todo esto se eliminó de fórmulas. Entonces simplemente lo selecciono, la recorro hacia abajo y ya tendría mis fórmulas determinadas, ¿sí? Va a ser para todos lo mismo. Simplemente se va a desplazar el dato. Entonces se fijan, ahí estoy tomando temperatura, estoy tomando todo. Entonces, de esta parte ya está completa. Tengo los 3 componentes, tengo sus composiciones. ¿Y ahora qué sigue?
recuerden que lo que sigue es determinar una phi supuesta. Entonces yo digo, pues yo digo que es 0.5 esa phi, le pongo ahí 0.5, se va a calcular todo y me va a decir, tu error es 0.282, por lo tanto sigue intentando. Entonces sí como que chin, le fallé, pero ¿cómo se está calculando todo? Es lo que quiero que sepan ustedes. Entonces, para eso nos vamos a ir a la función de Radford-Rice, pero ¿se acuerdan? Esta es para cada componente. Va a haber una función de Radford-Rice para el componente 1, una función de Radford-Rice para el componente 2 y otra para el componente 3. Finalmente, recuerden que aquí es la sumatoria, por lo tanto, esta función que está aquí como resultado es la suma de todas estas. Y cuando yo digo multicomponente, estoy hablando que para este sistema está hecho para hasta 6 componentes. Yo puedo usar hasta 6 componentes, no puedo usar más porque ya no estaría tomando los demás componentes, pero podrían ustedes llegar a adecuarlas si ocupan más, siguiendo pues estas fórmulas que ya se están mostrando. Entonces, vamos analizando esta ecuación de Radford-Rice para lo que es el componente número 1. Déjenme mostrárselas cuál es. Aquí apretamos F2 y nos muestra cuáles son los componentes. Entonces vamos a analizarlos. Tenemos aquí una condicional. ¿Por qué tenemos una condicional? Porque en el caso de que no exista uno de los componentes, que aquí no lo tenga como 0, me dice, si ese componente que estoy localizando, que es el componente 1, tiene un valor mayor a 0, pues vas a hacer todo el cálculo. Si no lo tiene, pues lo vas a colocar simplemente como 0. Por eso es que encontramos aquí esos ceros. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Es esta parte que, como les dije, simplemente para manejar Excel le podemos dar aquí espacios y no va a pasar absolutamente nada. Nos va a seguir tomando en cuenta todos los cálculos, pero al momento que yo lo separo, lo aíslo y puedo ver bien de qué operación se está tratando. Entonces me dice aquí, tienes D4, ¿qué es D4? Pues la composición del benceno, que es el punto 60, por, aquí acuérdense que es el ZI, esa es la composición del benceno en la entrada, por 1, que es lo que viene aquí, 1 menos KI. KI está siendo calculada acá arriba, ahorita vamos a ver cómo se calculó, y está tomando la KI del benceno. Entonces, ahí está esa parte. Ahora resta la división, que es 1 más phi. Y aquí tenemos 1 más el valor de phi supuesto, que es esta C31, por, aquí vemos K menos 1, por G25, que esa es nuestra K. Entonces ahí está K menos 1 y estaría ahí ya dada nuestra función de Radford-Rice para el benceno. Todas las demás componentes, todas las demás ecuaciones de Radford-Rice pues siguen el mismo principio. No hay ningún problema ahí para que nos vaya a hacer algún error. Entonces, pues todo lo demás está calculado. ¿Y cómo sacamos KI? Esa era la pregunta. Déjenme mostrarles. Primero hacer más grande esto para que se vea. Y aquí tenemos la fórmula de KI. KI nos dice que se calcula con lo que sería los equilibrios o, bueno, más bien la KI es la constante de equilibrio y podemos hacerla de varias maneras. Aquí como lo estamos calculando es con las presiones. KI puede ser calculada, como ya hemos visto, con la composición del vapor y del líquido del mismo componente o con sus presiones, porque aquí estaríamos manejando como si fuera simplemente un vapor. Entonces, la fórmula es F25, que quiere decir la presión de saturación en milímetros de mercurio, entre H7, que es la presión del sistema. Pero aquí hay algo importante. Nosotros la presión del sistema la tenemos en atmósferas. Y las constantes, la ecuación de Antoine nos da la presión de saturación en milímetros de mercurio. Por ello, tenemos que transformar esta atmósfera a milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente multiplicando por 760. Entonces, así tendríamos la presión de saturación entre la presión del sistema
y eso nos arrojaría como resultado lo que es la constante de equilibrio. Entonces, ahí para que anoten esa ecuación que les estoy diciendo, que es la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio pues se define como esa presión de saturación de la sustancia I o presión de saturación I entre la presión del sistema. Así es como obtenemos ese valor de KI que tanto estamos buscando. Entonces, acuérdense de poner esa definición. Más, déjenme aquí, se las anoto. Aquí vamos a escribirla. Ahí es igual a la presión de saturación I entre la presión del sistema. Entonces, aquí simplemente, pues ya quedaría más o menos descrito, que no quiere irse, cómo se obtiene esa constante de equilibrio. Aquí déjenme ver porque no quiere pegarlo bien. Ahí está. Presión, saturación I entre presión del sistema, eso es donde sale KI. Entonces ya saben cómo calcular KI. Estos datos ya saben también dónde sale, pero aquí recuerden que no tiene que venir los símbolos de la sustancia, simplemente porque si no les va a hacer algún error. En caso de que haya algún error, copien de las que no hayan afectado la fórmula y solamente desplácenla y ya está. Ahora, ya que sabemos también cómo se calculó la función de Rashford-Rice, vamos a hacer lo mismo, pero para la derivada de la función de Rashford-Rice. Esta siempre va a ser la misma, no va a cambiar. Entonces, lo que va a cambiar son las composiciones y otras situaciones. Entonces, aquí vamos programándola. Y tenemos lo siguiente, F2, y nos dice, déjenme ver porque quedó muy chiquito y no se ve. Ahora sí, F2 para que se vea la fórmula. Y vemos aquí que nos dice que también, si es mayor a 0.001, va a aparecer, si no, va a mostrar 0. ¿Y la fórmula cuál es? Nos dice que la fórmula es D4, que recuerden, D4 es la composición del benceno, por 1 menos G25. Aquí no sé, 1 menos KI. Y aquí nos está mencionando que sea al cuadrado, algo que no nos mencionaba la función de Rashford-Rice. Entonces, vamos viendo si está bien estructurada. 1 menos G25, que es la KI para el benceno, eso está bien. Después, todo eso está al cuadrado, el 1 menos KI. Ahí está bien porque no está afectando al D4, que es el ZI. Después se cierra ese paréntesis, que sería todo lo de arriba, y ahora vamos por lo que se encuentra en la parte de abajo, que sería 1 más phi. Phi es C31, aquí está, por G25, que es SKI menos 1, pero aquí no es solamente ese término de KI menos 1. Ahora es todo lo que tiene que ver con el denominador. Por lo tanto, todo el denominador aquí, como lo ven, en esta parte hasta acá, está siendo elevado al cuadrado. Entonces, esa es nuestra ecuación de derivada de Rashford-Rice. Entonces, vamos continuando con las fórmulas. Solamente déjenme restablecer aquí como estaba para que se vea bien. Ahí está. Ahora ya tenemos las 3 ecuaciones de Rashford-Rice y las 3 ecuaciones derivadas de Rashford-Rice. Lo que tenemos que hacer es sumarlas entre sí para poder obtener la ecuación de Rashford-Rice general y la ecuación derivada de Rashford-Rice. Entonces, si se fijan, solamente es una sumatoria de todos los resultados, al igual que en la parte de la derivada de la ecuación de Rashford-Rice.
En este caso sería ya donde tenemos todo. Y tendríamos ahora que ir a resolver la parte que continúa, que es la obtención de phi nueva. Y esa phi nueva, como aquí no lo dice, vamos viendo su fórmula, que aquí no hay ni para qué hacer más grande, simplemente vamos a seguirla así más o menos. El colorcito azul, que es el primero, es phi, que aquí viene phi, menos la función de Rashford-Rice, que es esa C33 y es este valor, entre lo que sería C41, que es este otro valor, que es la ecuación derivada de Rashford-Rice. Una vez que tenemos esos datos, el resultado es nuestra phi nueva. Entonces aquí viene como phi n, que es igual a 0.6972. Ahí tendríamos ya lo que es el resultado para esa phi nueva. Ahora, para calcular el error, como aquí nos dice, tenemos que hacer la resta de phi nueva menos phi entre el valor de phi nueva. Y así obtenemos ese error. Entonces vamos viendo el error. Déjenme, porque ya está acabando el tiempo, para terminar esto y veríamos cómo se resuelve. Entonces F2, aquí está, es el valor absoluto de C50, que es esta phi nueva, menos C31, que es la phi que propusimos, entre phi nueva. Y así obtenemos el resultado para ese término. Sin embargo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues hacerlo una y otra vez hasta que nos salga un error que sea más bajo que 1 por 10 a la menos 3. Pero Excel tiene muchas funciones que nos van a ayudar a resolverlo de una forma sencilla. Si tuviéramos que hacer las iteraciones, tendríamos que hacer todo esto que vemos al lado derecho. Pero nosotros, como somos flojos, vamos a ir a la parte de programador. No es cierto, no es programador, es en datos. Y de aquí en datos va a haber una área que se llama análisis. Ahorita, si no la tienen activa, en la próxima clase les digo cómo activarla, pero vamos a llegar a lo que es solver. Solver es una función de Excel que por medio de iteraciones va a buscar un resultado con ciertas condiciones. Estas condiciones pues van a ser las que nosotros le determinemos. Entonces ahorita vamos viendo eso rápidamente, que es esta la pantalla de Solver. Solver nos dice cuál es el objetivo y yo le digo C53, que C53 es mi error. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que sea el máximo, el mínimo o un valor establecido. Yo quiero que sea el error mínimo. ¿Por qué? Porque sé que el error mínimo va a ser mucho menor a 0.001. Entonces le pongo que sea el mínimo. Después me voy a cambiar la celda de variables. ¿Qué significa esto? Es el valor que puede cambiar Excel para obtener resultados distintos. Y ese valor va a ser mi phi. Una vez que tengo dado de alta de eso, voy a establecer ciertas restricciones que me dicen que es C31, o sea, esa misma phi. ¿Cuáles son las restricciones? Que tiene que ser menor a 1 porque no puedo evaporar más del 100%. Y la otra restricción es que tiene que ser mayor a 0.001. ¿Por qué? Porque si no, ya estaremos hablando de que no está evaporando. Solamente eso es lo que voy a llenar y voy a colocar el botón de resolver. Una vez que pongo esto, va a cambiar mi valor de phi y por lo tanto también el error. Va a tardar un poquito Excel en resolverlo y me va a mostrar otra ventana en la cual me dice qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres guardar los resultados o simplemente pues nada más querías ver si funcionaba o no? Pero yo le voy a dar que sí los guarde y va a cambiar el valor que tiene de phi como el de el error. Entonces, hasta ahorita vamos a ver hasta aquí y la próxima clase ya vamos a resolver un problema con esta misma metodología. Como les digo, si no saben cómo obtener esta parte del solver, no se preocupen, no hay problema, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque Excel lo tiene, pero no está activo. Y es lo más común que pase. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy, que sería cómo resolver el flash isotérmico por medio de Excel. Si no es con Excel, tendríamos que hacer todo esto de nuevo una y otra vez. Entonces, fijan, aquí está phi nueva
pues sería en la primera iteración, yo supuse que es 0.5, después mi phi nueva es 0.6972, que es la que voy a colocar, y vuelvo a desarrollar todo, y de repente me dice que el error, pues, se redujo, pero aún así no es suficiente. Y ahora tengo un valor de 0.68, que es el que coloco como phi, vuelvo a desarrollar, y ahora, ¿qué creen? Ya se resolvió para ese valor. Ya tengo un resultado desde la tercera iteración. Aquí ya me acaba de resolver, esta es la ventana que les va a salir, y me dice, ¿quieres conservar la solución o quieres restaurar los valores originales? Yo le voy a dejar en conservar solución, le doy a aceptar, y ¿qué creen? Aquí ya cambió tanto el resultado de phi como el resultado de el error y el phi nuevo, y aparte aquí el letrerito ya me sale distinto, ya no me dice, sigue intentando, ya me dice, este es el resultado. Por lo tanto, el valor, se fijan, es muchísimo menor al que me pide como mínimo. Ahora estamos hablando de 1.6 por 10 a la menos 11, no por 10 a la menos 3. ¿Hasta aquí alguna duda?